Buenos días, hermanos. Vamos a estudiar la bendita palabra del Señor y nos ubicamos en Primera de Corintios 1, verso 17. Primera de Corintios 1, verso 17 dice la palabra: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La ciudad de Corintio para la época era muy próspera, ya que se constituyó en un canal marítimo que ahorraba muchísimo dinero y tiempo pasar por allí. Entonces eso hacía que hubiese muy buena economía. También fue icónica por los Juegos Olímpicos, lo que generaba amplio tráfico de personas. Pero Corintios moralmente fue corrupta y su nombre se convirtió en sinónimo de depravación moral. Se le decía coriantinizar, muy parecido como cuando se dice sodomita. El apóstol Pablo mencionó muchos pecados de los paganos y que ahora eran miembros de la iglesia y aún practicaban. Sin embargo, también mencionó algunos casos de pecados graves en la misma iglesia, como el incesto. La iglesia de Corintios fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, y esta gran travesía misionera se unieron al evangelio personas como Priscila, Aquila, Silas, Timoteo, Crispo. Es importante mencionar esto porque el versículo no lo menciona, pero es un antecedente. Dicen los estudiosos que se estuvo en Corintio aproximadamente 2 años y partió a Éfeso con Priscila y Aquila, y de ahí partió a Israel. La iglesia traía sus rasgos paganos y era una iglesia muy divisiva, mostrando inmadurez y carnalidad. Después de que Apolos, quien era muy talentoso, ministró en la iglesia, se formó un grupo de personas que se apartó del resto de la iglesia. Hubo otro grupo que era leal a Pablo, hubo otro que profesaba lealtad a Pedro y otro únicamente a Cristo. El problema más grave de la iglesia de Corintio era la mundanalidad, una falta de disposición para divorciarse de la cultura. La mayoría de los creyentes no podían separarse de modo firme de sus costumbres mundanas, al punto que el apóstol escribió 2 cartas para corregir esto y también para ordenar a los cristianos fieles que no solo rompieran la comunión con los miembros desobedientes y no arrepentidos, sino que los expulsaran de la iglesia. Dice: con ellos ni siquiera comáis. Con esta introducción le hallo sentido y comprensión a nuestro pasaje de estudio. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. El pasaje, de acuerdo a la separación temática, está bajo el tema de la unidad de la iglesia. Pablo, como un buen pastor, al enterarse de que las cosas andaban mal, al estar separados como iglesia, él escribió estas 2 cartas. El apóstol Pablo los exhorta a la unidad, a tener un mismo sentir, un mismo parecer. El llamado era a la unidad en la doctrina, en la iglesia local, la cual estaba basada en las escrituras y es el fundamento de la vida eclesiástica. Si una iglesia local tiene un compromiso débil con la doctrina y un empeño en la desunión doctrinal, debilitarán la verdadera unidad de la iglesia. Una iglesia muestra su inmadurez cuando ideologizan a una persona, a un pastor, a algún hermano en especial por el gran Dios que Dios le ha dado para la predicación, para el canto o para cualquier otra destreza, sin entender que los dones son suministrados por Dios y para el servicio de la iglesia. Recordé una anécdota que me contó un pastor amigo, que cuando estaba haciendo sus primeras predicaciones y le concedían el privilegio de predicar, la gente primero se percataba quién iba a predicar, y si le correspondía al pastor nuevo, algunos no entraban, se regresaban. Es un nivel de inmadurez grandísimo. Es muy claro que Pablo no está restando importancia al bautismo. De hecho, en 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Nuestro Señor dio esta orden a sus discípulos en Mateo 28:19-20. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vemos al apóstol Pedro que, en obediencia al mandato del Señor, exhorta a la gente a que se arrepienta y se vuelvan al Señor para salvación, al identificarse a través de las aguas del bautismo con su muerte, sepultura y resurrección. Esta es la primera vez que los apóstoles de manera pública les ordenaron a las personas que obedecieran esta ceremonia del bautismo.
El bautismo no produce perdón ni limpieza de pecados. Primera de Pedro 3:21 dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Vemos con claridad que el bautismo en sí mismo no es la fuente de salvación. Lo que salva a una persona agobiada por el pecado y con una conciencia culpable no es algún rito externo, sino ponerse de acuerdo con Dios para entrar al arca de seguridad eterna, que es nuestro Señor, por la fe en su muerte y resurrección. Adicionalmente, el bautismo es una expresión externa, es una señal que el Espíritu Santo mora en el corazón de una persona. Es un testimonio público que por amor a Cristo el creyente expresa, considerando la misericordia y gracia recibida de parte del Señor. Nosotros cuando creemos en nuestro Señor, cuando sentimos, ya sabemos que el Señor nos ha concedido fe y empezamos el proceso de santificación, pues lo primero que hacemos, o una de las primeras acciones es bautizarnos, es expresar públicamente que hemos sido apartados por Dios. Pasando a otro tema, distinto al bautismo, el segundo enunciado del pasaje es enfático, porque dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Entonces, en la encomienda de nuestro Señor le hizo al apóstol y a nosotros predicar el Evangelio. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesucristo es nuestro modelo de predicación. La misma palabra se predicaba a sí mismo. Cristo es la palabra, la palabra hecha carne. Si Cristo lo hizo, siendo el creador, dueño, gobernador de la creación, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? Aquí vemos un testimonio y un estándar y un ejemplo que nuestro Señor dio, que él mismo predicaba. Eso fue lo que hizo, predicar el Evangelio. La predicación es una responsabilidad de todo creyente. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han, de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? El punto principal de Pablo en esta serie de preguntas retóricas es que una presentación clara del mensaje del Evangelio debe preceder a la fe verdadera, a la que salva. La fe verdadera siempre tiene contenido y ese contenido es la palabra revelada de Dios. La salvación viene a aquellos que escuchan y creen los hechos del Evangelio. Entonces nosotros obviamente estamos llamados a la predicación porque ¿cómo van a creer, cómo van a dar testimonio si no hay quien les predique? Entonces nosotros los creyentes tenemos esa gran responsabilidad de la predicación. En Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En la descripción de la armadura de Dios, el apóstol Pablo señala el calzado sin perder el símil con el traje de un soldado romano. Estos usaban botas con clavos que para aferrarse al piso y pelear con seguridad. El Evangelio de la Gracia es la buena noticia de que por medio de Cristo nosotros los creyentes estamos en paz con Dios y Dios está de nuestro lado. Esta es la confianza sobre el respaldo divino que nos permite a los creyentes mantenernos firmes, sabiendo que como estamos en paz con Dios, Dios es nuestra fuerza. Cuando predico, transmito la seguridad de la salvación. Cuando yo predico el Evangelio, estoy transmitiendo la seguridad de la salvación, que estoy firme en la salvación. Y esa es una obra que hace la predicación y obviamente que hace la palabra del Señor. En 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. La predicación es una obligación inevitable para todos nosotros los que hemos sido llamados por Dios a su salvación. Nosotros no tenemos por qué autogloriarnos, por qué exaltarnos porque predicamos. No, eso es una característica natural. Ese es el fruto. Al sembrar una semilla de limón, el fruto natural que esperamos son limones, no, pues no esperamos otra cosa. Al una persona ser convertida, el fruto natural es que predique el Evangelio, no, no hay otra opción. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La predicación es el testimonio para todo aquel que desprecia la misericordia que Dios tiene con la humanidad a través del sacrificio de su Santo Hijo, para perdonar nuestras transgresiones. Y este acto de misericordia es conocido a través de la predicación. Noé fue un pregonero de justicia. Aquí vemos que qué es lo que hizo Noé.
A Noé, pregonero de justicia. A eso estamos llamados, como Noé. ¿Cuántos años duró Noé predicando? Se dice que 120 años, muchos años, para que luego llegara el diluvio. Salomón fue un predicador y cuando abrimos el libro de Eclesiastés, el primer versículo en Eclesiastés 1:1 dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Cuál es la función de Salomón? Predicador. ¿Cuál es mi función? Predicador. ¿Cuál es la función de todo creyente? Predicador. Predicar la palabra. Ezequiel 21:2 dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Ezequiel, como todos los profetas, llevaron el evangelio predicándole al pueblo mediante la advertencia que Dios les enviaba a decir. A través de la predicación, Dios advierte cuáles son las consecuencias de no creer en el Señor, de no buscar de Dios, de no hacer que nuestro Señor sea el Señor de nuestras vidas. La predicación es una orden divina. Mateo 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La predicación es un mandato, como ya lo hemos visto. Sin embargo, hay detalles particulares que no pueden ser obviados. No podemos tener distingos o ser selectivos. Dios nos dice que a toda criatura, sin importar su condición social, económica, racial, etcétera. Y en ese punto, queramos o no, tenemos bastante inconveniente porque muchas veces albergamos prejuicios en nuestros corazones y predicamos de manera selectiva a quien nosotros nos parece, bien sea por conveniencia, por cercanía, por afectos. Ahora bien, vemos también que el bautismo está precedido por la fe, es decir, una consecuencia natural de una persona que recibe fe es bautizarse. Ya vimos el punto del bautismo, pero aprovechamos este versículo para enfatizarlo también. Pero para tener fe se tuvo que haber predicado a esta persona. La predicación puede traer como resultado la salvación. Y digo puede, porque también trae otro resultado y es la condenación. Entonces, cuando yo predico sin distingo de ninguna clase y en cualquier sitio y momento, la persona por el poder del Espíritu Santo recibe la fe, empieza a vivir en obediencia, dando sus primeros pasos, bautizándose y llegando a la salvación. Pero también hay personas que se les predica el Evangelio pero no creen y sencillamente van a la condenación. Qué tan importante reflexionar en la predicación. Mire el destino, es decir, el destino de las personas no es que esté en nuestras manos, pero nosotros somos elementos, somos vasos honrosos en las manos de nuestro Señor en la predicación para el destino eterno de las personas. Dice, el que cree será salvo y el que no creyere será condenado. Hechos 10:42 dice, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Del contexto de la visión que tuvo Pedro de ver un lienzo donde bajaban animales inmundos y el ángel le envió a comer y él se rehusaba diciendo que no comía nada inmundo por ser judío, hablándoles a los gentiles que vinieron con Cornelio, dijo con vehemencia que Dios le había dado una orden. O sea que la predicación dice, y Dios nos mandó, es una orden de predicar al pueblo. Y el contenido de la predicación es que hay uno que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Es decir, la predicación debe contener un tema tan importante como es el día del Señor o el día del juicio. Y es que las personas hoy viven la vida como si su fin tuviera marcado por la simple muerte humana. Hay algunos que piensan que en caso de haber juicio, con sus buenas obras serán llevados al cielo. Otros piensan que el hombre no trasciende después de la muerte y por ello llevan como estándar de vida y lo predican, inclusive lo hacen mejor que nosotros, diciendo, la vida no es sino una, por eso hay que disfrutar, gozar, porque es lo único que nos llevamos. Eso lo escuchamos, pero muy seguido. ¿Qué tan equivocado este pensamiento? Sin embargo, tenemos el antídoto y es la predicación. Hechos 9:15 dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Aquí estamos viendo previo a la conversión del apóstol Pablo. El propio apóstol Pablo fue encomendado a esta gran labor. En el contexto cercano del pasaje se evidencia del llamado que Dios hizo a Pablo, donde pasó de ser un detractor y perseguidor de la palabra a predicar la palabra. Notamos que los creyentes hemos sido apartados, escogidos para llevar el nombre de Dios a todas partes, para predicar el Evangelio. Con este testimonio y muchos más podemos extraer algunas conclusiones de mi vida como creyente. Y pienso que no es necesario meditar profundamente para saber si estoy o no predicando,
porque cada uno de nosotros ya lo sabe. Lo que sí tengo que meditar profundamente es, ¿soy un instrumento escogido? ¿He sido apartado de Dios del mundo? O, para decirlo sin matices, ¿sí soy salvo? Porque una de las tantas evidencias que desde que soy un siervo obediente de Dios y que he sido apartado es que predico el Evangelio, como lo dijo el versículo que acabamos de leer. Segunda de Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ya sabemos que es una orden de Dios, ya lo hemos repetido 3 veces, pero también hay requisitos para la predicación y debe ser a todo momento. Aprovechar esas visitas o encuentros que tenemos con personas que no conocen de Dios, en momentos de reuniones, en momentos que en el trabajo haya un espacio, en la mesa con nuestra familia. Y la predicación contiene reprensión, llamados de atención, hacer caer en cuenta al error del otro. No porque yo pienso que es así, sino porque Dios así lo dice. La predicación se hace exhortando con paciencia y doctrina, no pretendiendo convertir y regañar a la persona como tratando de imponerle algo. No, sino con paciencia, con amor, con cariño y también con doctrina, es decir, con un conocimiento bíblico doctrinalmente verdadero. Aquí nos asiste la gran responsabilidad de estudiar la palabra, invertir tiempo de calidad en cursos, estudios que las iglesias locales nos suministran para el crecimiento espiritual. Y como aquí vemos, no es para ufanarnos y creernos superior a los demás, porque, comillas, he leído muchos libros, lo cual es muy bueno, sino para exhortar con amor al hermano y al perdido. Entonces aquí vemos que a Timoteo se le exhorta que tiene que predicar en todo momento, a tiempo y a destiempo, y que tiene que hacer redarguir, reprender, exhortar con paciencia y con doctrina. Segunda Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que mendran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La palabra de Dios se predica de corazón, con sinceridad, sin alteraciones, y no predicamos en primera persona, es decir, no nos predicamos a nosotros mismos, sino que se predica de parte de Dios, sin temor. Decimos lo que Dios dice acerca del homosexualismo, del lesbianismo, de la fornicación, del aborto, etcétera. Y hay algo supremamente importante, es que todas estas cosas están desnudas delante de aquel a quien tendremos que dar cuenta, y la predicación no es la excepción. Dios está viendo si yo me autoproclamo en la predicación o proclamo al Señor de los cielos y de la tierra. Y hablamos en Cristo, no en mis fuerzas, ni en mi alto nivel académico, el cual es importante, pero no es un impedimento no ser pastor, teólogo. Lo digo porque a muchos nos pasa que pensamos, hasta que no haya cursado tantos estudios, no puedo enseñar. Y muchas veces son excusas, porque tampoco dedico tiempo para capacitarme. Entonces, no enseño porque no estoy preparado, pero tampoco estudio para prepararme. El otro punto del versículo es, la predicación no es el escenario para lucir mi sabiduría. Dice el versículo, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. El apóstol aclara que la predicación no se hace basados en nuestra sabiduría, lo que yo pienso, cómo yo entiendo las cosas. La predicación depende de la intervención del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos en esta escena en Pentecostés que estos hombres predicaban porque fueron llenos del Espíritu Santo. La forma fue particular y fue hablar en lenguas. Sin embargo, el énfasis es la llenura y la intervención del Espíritu Santo y no la particularidad. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Otra ocasión que nos muestra que para predicar con denuedo, sin miedo, con valor, se requiere la intervención del Espíritu Santo. De hecho, aquí se presentó un evento de la naturaleza, tembló. Y aquí también el énfasis está en la llenura del Espíritu Santo y no en el temblor. No es que ahora cuando vayamos a predicar tenga que temblar para que la predicación sea efectiva. O Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. No podía faltar en nuestro primer mártir por predicar. Esteban predicó el Evangelio, les hizo un resumen del Antiguo Testamento a los judíos, pero ese denuedo, precisión, valor, no fue por sus capacidades humanas, sino por la intervención del Espíritu Santo. También vemos que la predicación tiene un costo alto. En este caso le costó la vida,
pero a un buen predicador no le importa perder su vida con tal de obedecer la voz de Dios y predicar el Evangelio. Aquí vemos una historia importantísima que lo mataron por la predicación del Evangelio. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Además, Dios ordenó en su en su propia sabiduría, que la revelación divina no fuera conocida a través de la sabiduría de los hombres, sino que fuera a través de la locura del Evangelio. Y claro, recuerde que antes que usted fuera creyente, consideraba el Evangelio como una locura, como una cosa para personas pobrecitas, sin valor, marginadas, pero como nosotros predicamos a Dios delante de Dios en Jesucristo, entonces esta locura para muchos es la que nos salva. Ya quisiera que nos llamaran locos por la predicación de la palabra. La predicación se hace con valor. Ya vimos en Hechos 4:31 que hablaron con denuedo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad es necesario que os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desechéis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Aquí ponernos, aquí vemos la capacidad y el dejar el miedo para predicar. Aquí estos dos varones predicaban sin temor, sin importar el costo que les pudiera contraer. Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El pasaje que Cristo mismo fue quien constituyó apóstoles, pastores, maestros, con el fin de que a través de la predicación se edificara a la iglesia. Y es que algunas veces creemos que la predicación solo es para el impío, para el no creyente. Pero hermanos, nosotros cada día necesitamos ser predicados, recibir la palabra para nuestra edificación. También es bíblico que nos reunamos en nuestras casas para edificarnos los unos a los otros. Qué importante es nosotros reunirnos, o sea, la predicación, claro, es para la conversión de la persona, pero nosotros en este proceso de santificación también necesitamos ser predicados. Para eso vamos a los cultos dominicales, para eso vamos los miércoles, para eso vamos a los diferentes servicios que la iglesia coloca. Entonces, para concluir ya y cerrar el estudio, la unidad de la iglesia debe estar por encima de las preferencias personales. No decir yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, no, debo estar unido en un solo sentir. Ningún creyente puede delegar totalmente la responsabilidad de evangelizar. La gran comisión no fue dada únicamente a pastores o misioneros. Todo cristiano está llamado a compartir el evangelio en familia, trabajo, estudio, entorno social. El bautismo es una expresión de obediencia, no es un mecanismo de salvación. Ya lo vimos, el Evangelio debe ser anunciado sin prejuicios, no debo tener prejuicio de nada. El conocimiento bíblico debe ir acompañado con la humildad, no debo de evangelizarme o predicarme a mí mismo o exaltarme. La efectividad de la predicación depende del Espíritu Santo. Yo no voy en mis fuerzas, hermanos, estudiamos, oramos y le pedimos al Señor que nos ayude en la predicación. Predicar se requiere valentía y obediencia. No es fácil predicar porque esos prejuicios y esos temores que tenemos, si nos le presentamos de frente de una persona muy importante, seguramente nos vamos a atemorizar, pero si vamos en el poder del Espíritu Santo, no lo vamos a hacer. Hermanos, hasta aquí el devocional. Espero que el Señor nos ayude cada día a ser obedientes en la predicación de su palabra.